Este, Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Roberto. Gracias a la invitación a ustedes, a todos ustedes, para que yo participe con este grupo que tienen ustedes. Entiendo que son varias razas de ganado de carne y voy a hablar algo de la genética, ¿no? De la raza y qué influencia tiene la nutrición en estos animales, ¿no? Voy a hablar algo de Simmental, algo también de Angus, algo, digo, haciendo unas comparaciones y también, pero principalmente esta plática está enfocada al sistema vaca-becerro, a la suplementación de las vacas, a la suplementación de los becerros. Inclusive podemos platicar un poco sobre el desarrollo de los animales, del ganado, ¿no? Los becerros, ¿no? Así como mencionaban, hay algo muy importante en la cuestión de la nutrición animal del sistema vaca-becerro. Sabemos que el principal alimento del ganado es forraje, es pasto, ¿no? Principalmente, entonces, puede ser en sistemas extensivos, en sistemas semi-intensivos o sistemas intensivos, ¿no? Y por lo general hay cambios drásticos eh, en el clima, en la época del año, donde la calidad del forraje varía mucho en su disponibilidad y su calidad. Hablando de disponibilidad es hablar de subalimentación cuando no hay alimento, cuando no hay forraje, o cuando hay mucho forraje, estamos bien, hay todo el alimento, todo el forraje, todo el alimento disponible. Y es importante eso porque la suplementación depende mucho de la disponibilidad y de la calidad de los forrajes. Sabemos que en algunas épocas del año, en el invierno, la disponibilidad del forraje es menor, baja la disponibilidad y baja también la calidad del forraje. Entonces tenemos dos problemas que nos afectan en cuanto a la nutrición del ganado. Y la idea de suplementar el ganado es una suplementación mínima, ¿no? Es el costo-beneficio de dar un complemento para complementar lo que comen los animales en los agostaderos o en las praderas, ¿no? Entonces, como dije, algunos limitantes nutricionales son disponibilidad, otra es calidad, o sea, una baja concentración de nutrientes, bajo nivel, baja concentración de proteína, de minerales, de energía, mucha fibra, fibra lignificada, que tiene baja digestibilidad. Inclusive también el consumo del forraje se reduce por esta fibra, esta fibra tan tosca que come el animal. Y también hay otros factores que afectan la nutrición del ganado en pastoreo, algunos metabolitos secundarios de las plantas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos en algunas situaciones el ganado come lo que hay disponible, puede inclusive ramonear o comer nopal. Y hablando de eso, la gente piensa que el nopal es un buen alimento, es un alimento de supervivencia, o sea, cuando no hay nada es mejor que nada, o sea, es bueno, porque no hay nada. El nopal es muy alto, tiene un alto nivel de agua, tiene mucha agua, mucha humedad, y tiene también mucho sílice, muchos minerales, muchas cenizas, es alto en cenizas. Y al tener muchas cenizas tiene baja energía, hay poca energía. Entonces, el animal come mucho nopal y consume poca materia seca y de poca calidad. La proteína es muy baja también. En las regiones subtropicales y tropicales, los animales tienen más forraje disponible, pero sin embargo hay regiones donde el clima también te afecta la disponibilidad y la calidad de los forrajes. En estas regiones la concentración de animales o la carga animal en las praderas es más alta. Ahí
seguimos con lo mismo de que el forraje es muy importante. La cantidad de forraje disponible es muy importante. Entonces, la idea de suplementar, como mencioné, es simplemente un complemento. No estamos queriendo sustituir el consumo de forraje. Inclusive cuando suplementamos, generalmente lo que hacemos es estimular la digestión de los forrajes y eso permite aumentar el consumo de materia seca y el consumo de nutrientes. Y hay regiones también, cuando hablamos de forrajes tropicales, pues los forrajes son más toscos. Aunque son en épocas buenas de lluvia, el forraje verde, pues de cualquier manera tiene niveles altos de fibra. Entonces, pero esos forrajes en épocas del año son bastante buenos. Y también en climas templados, como en este caso, en esta diapositiva, ahí vemos animales consumiendo una pradera con diferentes pastos, combinación de pastos, bromo, fescue, canary grass, o sea, lo que es forrajes de clima templado de muy buena calidad. Ahí la digestibilidad de estos pastos es mucho mayor, el nivel de proteína, de otros nutrientes es bastante alta. Yo quiero mencionar algunas cuestiones de nutrición para que entendamos por qué vamos a suplementar o qué beneficio tiene la suplementación en cuanto a la nutrición del animal en pastoreo o en confinamiento. Entonces, en el rumen hay microorganismos, están en un medio anaeróbico. Esa es una cámara de fermentación. Ahí las bacterias degradan la fibra. Hay bacterias celulolíticas, hemicelulolíticas, y otro tipo de bacterias que desdoblan la fibra que consume el animal. Solamente los microorganismos las bacterias, los hongos pueden degradar la fibra. El animal en sí no tiene capacidad, no tiene enzimas, no secreta enzimas para degradar la fibra. Entonces esas bacterias lo que hacen es permiten que la fibra se degrade, se fermente, y ahí se producen ácidos grasos volátiles. Entonces los AGVs o ácidos grasos volátiles son fuente de energía para el animal. La mayor parte de la energía que recibe el animal para su metabolismo proviene de la fermentación del rumen. Casi toda la energía proviene de esos ácidos grasos volátiles. Pero también en el rumen hay síntesis de vitaminas del complejo B, vitamina K, y también, por otro lado, hay destrucción de toxinas. Por esa situación, el ganado de carne puede tolerar niveles de micotoxinas mucho más altos en los alimentos porque tiene esa capacidad de degradar esas aflatoxinas o otras micotoxinas en el rumen. También hay síntesis de proteína microbiana. Y cuando hablamos de síntesis de proteína microbiana, hablamos del crecimiento de las bacterias que se encuentran en el rumen, y esas bacterias requieren nitrógeno que proviene de la proteína verdadera que consume el animal, o también de la urea. Nos podemos incluir urea en un alimento y esa urea se hidroliza, se desdobla y se produce amoníaco que aprovechan las bacterias para crecer. Entonces, lo que hacemos en una suplementación es primeramente suplementar a las bacterias del rumen. Lo que queremos es ver la manera de que esas bacterias puedan hacer mejor su trabajo, o sea, degradar la fibra y aumentar la fermentación en el rumen. Entonces, por lo general, cuando hablamos de suplementaciones, algunas suplementaciones, como voy a mencionar, son fermentaciones mínimas, o sea, cantidades muy pequeñas que tienen un impacto importante en el desarrollo y también en la producción animal. Cuando esta gráfica, aquí muestro cómo cambia el pH
cómo cambia el pH conforme cambia la alimentación del animal, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de animales en pastoreo, animales que están comiendo mucho forraje, poco suplemento, poco grano, o animales, inclusive también animales que están lactando, ganado de carne, que consumen algo de suplementación energética, por lo general el pH del rumen está arriba de 6. Cuando hablamos de pastoreo, el pH es ligeramente ácido, a menos que incluyamos en la suplementación una gran cantidad de grano como el maíz o el sorgo, ¿no? Pero por lo general, el tipo de fermentación es una fermentación celulolítica. O sea, ahí el pH favorece la degradación de la fibra. Por otro lado, cuando hablamos de animales en corral de engorda, en confinamiento, hay mucho grano y el tipo de fermentación es una fermentación amilolítica. Nomás quiero mencionar esto porque es importante la suplementación. ¿Qué tipo de suplemento ofrecer? O sea, no queremos incluir mucho grano en el suplemento porque podemos cambiar la fermentación ruminal. Lo ideal de la suplementación es simplemente estimular la fermentación en el rumen. Entonces, hablamos de minerales en cantidades adecuadas, proteína para poder estimular la fermentación ruminal y un poco de energía, pero muy poco grano, muy poco almidón, simplemente para que la proteína se pueda utilizar mejor. Hablando de proteína que utiliza el animal, tenemos lo que se llama proteína metabolizable. El animal consume proteína en la dieta y puede ser proteína verdadera o proteína, o puede ser nitrógeno no proteico. El nitrógeno no proteico aporta nitrógeno para las bacterias y las proteínas contienen nitrógeno, pero la urea la aprovecha el animal como fuente de nitrógeno, así como si utilizara una proteína también para poder degradar el pasto, ¿no? Aquí la cuestión, podemos ver en esta gráfica, cómo conforme aumenta el nivel de proteína en la dieta del animal, aumenta el consumo de materia seca. Si tenemos pastos que tienen 3, 4, 5% de proteína, el consumo de materia seca no es máximo. O sea, tenemos una limitante en cuanto a consumo de materia seca. O sea, el animal no consume suficiente forraje porque le falta proteína, le falta nitrógeno en la dieta. Ahorita voy a mencionar la cuestión de por qué hablamos de proteína y hablamos de nitrógeno, ¿no? Pero la primera cosa que quiero mencionar es que necesitamos la suplementación proteica, tiene mucho impacto en el pastoreo cuando suplementamos proteína. No tanto energía, no tanto grano, no tanto azúcares, sino principalmente proteína. Tiene mucho impacto en el consumo de materia seca y en la digestibilidad del forraje, ¿no? Entonces, aquí nomás rápidamente menciono que las proteínas están compuestas de aminoácidos y como ven ustedes, los aminoácidos tienen nitrógeno. Este grupo amino se convierte en amoníaco en el rumen y las bacterias aprovechan este amoníaco para crecer. O sea, es importante para las bacterias, así como para el rumiante, la proteína. Entonces, las bacterias son fuente de proteína para el animal, pero requieren nitrógeno para crecer. Entonces, eh, eh, la proteína es una combinación de aminoácidos, contiene carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. Y el nitrógeno es aprovechado para poder degradar la fibra, ¿no? La proteína es importante para las enzimas, para la síntesis de enzimas, de anticuerpos, hormonas y también para la formación de músculo. Mucha proteína se requiere para crecimiento, para gestación y para lactancia.
Aquí podemos ver en esta gráfica algo rápidamente. Ya vamos a terminar, nomás quiero mencionar esto para que entendamos un poco lo de la suplementación en pastoreo, que el animal consume proteína verdadera. Por ejemplo, podemos hablar de soya, de pasta de soya, que contiene 46% de proteína, DDG, grano seco de destilería, que tiene como 27, 28% de proteína cruda en base húmeda. Podemos hablar de harinolina, que contiene 41% de proteína. Y también, por otro lado, podemos hablar de nitrógeno no proteico, o sea, urea, sulfato de amonio, o sea, son fuentes de nitrógeno que también pueden aprovechar las bacterias. Cuando analizamos un alimento, lo que reportamos es proteína cruda. Y cuando hablamos de proteína cruda, significa que no solamente contiene proteína verdadera, sino también puede contener urea. Entonces, esas dos fuentes de nitrógeno, la proteína verdadera y el nitrógeno no proteico, la urea, por ejemplo, entran al rumen, ahí se produce amoníaco que aprovechan las bacterias para crecer. Y esas bacterias son las que generan la fermentación ruminal. Entre más bacterias haya en el rumen, hay más fermentación en el rumen, hay más digestibilidad de fibra, hay más digestibilidad de nutrientes y síntesis de nutrientes como vitaminas, etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos cómo las bacterias después fluyen al intestino, esas bacterias, y son una fuente de proteína. Y parte de la proteína verdadera se degrada y parte es resistente a la degradación en el rumen. Esta proteína se llama proteína de sobrepaso, proteína indegradable. Ese pasa intacta al intestino. Entonces tenemos dos fuentes de proteína que entran al intestino, una que se llama proteína de sobrepaso y otra que se llama proteína microbiana, y las dos proteínas componen lo que se llama proteína metabolizable. Es una proteína que el animal va a absorber como aminoácidos y que se va a aprovechar para la formación de músculo, para la producción de leche, etcétera. Tenemos ingredientes que tienen mucha proteína. Por ejemplo, la pasta de soya contiene mucha proteína. En base seca contiene más de 50% de proteína. Los granos de destilería o DDGs contienen más de 30 en base seca. Pero la degradabilidad de esas proteínas varía. Por ejemplo, la soya, la proteína indegradable es solamente 30%. O sea que 70% se degrada en el rumen y las bacterias la aprovechan. O sea, puede ser una proteína de muy buena calidad, pero mucha se va a destruir, se va a degradar en el rumen. Y solamente un 30% llega al intestino delgado intacta para ser absorbida como aminoácidos. Por otro lado, tenemos el DDG, del cual, como proviene del maíz, es un subproducto de la producción de etanol. Este producto ya no tiene almidones, contiene mucha proteína, y esa proteína es muy indegradable, casi un 70%, 68% es indegradable, solamente 30% se degrada en el rumen. Entonces, ahí vemos que hay diferencias en cuanto a la degradabilidad en el rumen. Por otro lado, vemos que la urea, por ejemplo, la urea es 100% degradable en el rumen. O sea, nada sobrepasa el rumen. Toda la urea es muy soluble y es muy degradable. Ok. Ya nomás para ver un panorama general de la utilización de los nutrientes. En el alimento tenemos proteína cruda, ¿sí? Tenemos almidones o azúcares, melaza, granos, etcétera. Tenemos fibra, mucha de la cual es fermentable, se fermenta en el rumen, y es importante esa fibra para la fermentación ruminal. Grasas que son muy energéticas. Las grasas contienen 2.2, 2.3 veces más energía que un almidón, que un carbohidrato. Tenemos minerales, también tenemos minerales que son muy importantes, es básico, la suplementación mineral.
Y la ventaja que tenemos en los rumiantes es que pueden sintetizar muchas de las vitaminas que ofrecemos, que se requieren, que requieren esos animales. Sin embargo, hay tres vitaminas que son importantes. Nomás dos son importantes para ganado de carne. Generalmente los animales, esas son vitaminas A, D y E. La vitamina D la obtienen del sol. Pues la radiación en la piel se sintetiza vitamina D, y las otras vitaminas son importantes, es vitamina A y E. Y esas vitaminas se encuentran en pastos verdes y generalmente en pastos muy secos o muy maltratados, muy toscos. Esas vitaminas son requeridas en la dieta. Aquí vemos el crecimiento microbiano, la fermentación, y vemos cómo esa proteína microbiana, junto con la proteína de sobrepaso, que es la proteína metabolizable, esas dos llegan y se absorben para ser utilizadas para la producción de carne y leche, ¿no? Aquí hay producción de ácidos grasos volátiles, y esos ácidos grasos son fuentes de energía. Finalmente, todos estos nutrientes nos sirven para que se acumule en el tejido animal la proteína, la grasa y los minerales. Hablando un poco de la función de los minerales, podemos mencionar que se requieren macrominerales y minerales traza o microminerales en la dieta. Los macrominerales, el más crítico o los más importantes son el fósforo y el sodio. El fósforo es el mineral más caro en una suplementación animal. Ese es el elemento mineral más caro que cualquier otro elemento, ¿no? El sodio es fácil de suplementar como en forma de sal, y generalmente sí se requiere, pero incluimos algo de sal y se cubre el requerimiento. Otros minerales que pueden ser requeridos es magnesio y en algunos casos potasio cuando los pastos son muy toscos, y en algunas regiones que no se encuentran en concentraciones adecuadas. Un macromineral que puede ser un problema, y no es requerido, pero la dieta de los animales por lo general tiene suficiente azufre, pero en muchas situaciones puede ser más un antagonista que ser un elemento mineral requerido en la suplementación animal. En algunas regiones, yo he visto, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, el azufre se requiere en la suplementación porque no hay mucho azufre en la dieta o en el agua. En regiones como Nuevo León o otras regiones del país, en el sur de México también, hay bastante azufre en el agua, y eso puede ser un problema más bien que un beneficio. Y voy a mencionar un poco más sobre esto más tarde, ¿no? Entonces, dentro de los minerales también, de los microminerales, el hierro es un elemento que se requiere en cantidad muy pequeña. Por lo general, cuando consumen forrajes, la concentración de hierro en los forrajes es bastante alta, ¿no? Y muchas veces también sí se requiere algo de hierro, especialmente, bueno, cuando tenemos fosfatos. En la suplementación mineral, la fuente de fósforo en un suplemento es un fosfato monocálcico, por ejemplo, y ahí el nivel de hierro es bastante alto. Entonces ahí puede ser que hay que considerar ese hierro que se encuentra en el fosfato, ¿no? Entonces el hierro no es tan importante como otros elementos. Los más críticos aquí, yo diría que es el cobre, el primero, el cobre, porque interactúa mucho con otros minerales, entre ellos el hierro, el azufre, el molibdeno. Entonces, el cobre es un elemento muy importante en la suplementación. El zinc es el segundo y de importancia. El yodo lo incluimos en cantidad siempre adecuada, no importa, aquí es un elemento que siempre se incluye de cualquier manera en cantidad adecuada, y no hay, por lo general, no hacemos estudios para determinar la concentración de yodo para incluirlo, siempre lo incluimos.
Manganeso es también importante. El cobalto y el selenio son microelementos que se requieren en cantidades muy, muy pequeñas, pero son importantes su suplementación. El cobalto, por ejemplo, se requiere en cantidad de 0.15 partes por millón. O sea, 0.15 miligramos por tonelada de materia seca. Eso quiere decir que en un pasto verde se requería 0.15 miligramos por 5 toneladas de pasto verde. O sea, la cantidad que se requiere es mínima. O sea, son 0.15 gramos, más bien, discúlpenme. 0.15 gramos es 0.15 partes por millón. Este fue el único elemento que aumentaron su requerimiento de los NRCs o de las tablas de requerimientos de ganado de carne anteriores a las actuales. Fue el único elemento que aumentó en cuanto a concentración. Antes era de 0.1, ahora es de 0.15, ¿no? El selenio es otro elemento que se requiere en cantidad muy pequeña, 0.1, 0.2% en la dieta. Y tenemos otro elemento que hemos estado usando actualmente y que nos ha dado buen resultado, el cromo, aunque no está requerido, aunque no hay una norma, un requerimiento establecido. El cromo hemos visto que tiene un efecto interesante en cuanto al desarrollo del animal. Es importante en la utilización de la glucosa por el organismo. Entonces, es un elemento importante, ¿no? Pero actualmente ya hay más investigación, hay más resultados y ya actualmente la única fuente de cromo aprobada para uso en ganado de carne es el propionato de cromo. Para las técnicas, para analizar los minerales, podemos usar un espectrofotómetro de luz visible o un espectrofotómetro de asociación atómica. El de luz visible se usa mucho para analizar fósforo, por ejemplo, la asociación atómica para analizar todos los microelementos, y el de emisión plasma o emisión óptica, inductivo acoplado a plasma, lo usamos nosotros para analizar muchos minerales, incluyendo azufre, incluyendo fósforo, etc. Algunas funciones de los minerales son como componentes estructurales de huesos y dientes, como el calcio y el fósforo. Para la hemoglobina se requiere hierro. Electrolitos en el balance hídrico se requiere sodio y potasio. En la regulación metabólica, por ejemplo, el yodo es importante, es un componente importante de las hormonas tiroxina y tironina. Entonces, los minerales, aunque algunos se requieren en cantidades muy pequeñas, tienen un impacto muy importante. Yo nomás quiero mencionar algo, por ejemplo, cuando hablaba yo ahorita del cobalto. Por ejemplo, el fósforo se requiere en cantidad de 0.2%. Si multiplicamos 0.2 por 10,000 para convertir a partes por millón, el fósforo se requeriría en cantidad de 2,000 partes por millón. 0.2 por 10,000 es 2,000 partes por millón. Y el cobalto se requiere en 0.15 partes por millón. Eso quiere decir que el fósforo se requiere 2,000, casi 2,000 veces, 1,600 a 2,000 veces más que el cobalto. Pero si no hay cobalto, el animal no puede convertir el ácido propiónico, que es un ácido graso volátil, en glucosa. O sea, el ácido propiónico de la fermentación ruminal se absorbe a través del epitelio ruminal, se va al hígado, entra a un ciclo metabólico que se llama ciclo de Krebs. Si no hay cobalto en la dieta, si las bacterias no pueden sintetizar cianocobalamina, que es vitamina B12, sin esa vitamina B12 no se puede sintetizar glucosa a partir de ácido propiónico. Entonces, es muy importante esos elementos, todos los minerales. La primera cosa que debemos considerar en la suplementación es la suplementación mineral, es la base. Antes de suplementar proteína, energía, hay que considerar los minerales. Entonces, ya vimos que las funciones incluyen
que son catalistas de enzimas y hormonas y componentes de hormonas. Sus deficiencias causan un apetito y crecimiento deprimidos, fallas reproductivas, problemas de inmunidad, infertilidad, podemos tener problemas de mastitis, de cojera. Entonces, esos elementos minerales en la suplementación son críticos para tener salud de los animales. Nada más para mencionar algo rápido en cuanto a los minerales, y es algo muy básico, la cantidad, por ejemplo, de azufre que se encuentra en el grano seco de celería es de 0.85%, y en la melaza, por ejemplo, 0.65%. Y el requerimiento del animal es 0.15, o sea, el animal requiere 0.15 partes por millón. Y si tenemos de 0.15 a 0.3%, no hay ningún problema en cuanto a al metabolismo, a la nutrición del animal. Ahí la cuestión es cuando pasan de 0.3, ya comienza a bajar el consumo de materia seca, y ya arriba de 0.4 ya tenemos problemas, inclusive problemas de polioencefalomalacia, cuando hay un exceso de azufre en más del 0.4%, ¿no? Entonces, tenemos algunos ingredientes que tienen mucho azufre. Por ejemplo, los DDGs, la melaza. Entonces, en la alimentación hay que tener mucho cuidado con no incluir demasiado azufre. Por un lado, el azufre te causa un problema directo, pero también lo que hace es forma complejos con el cobre y lo hace indisponible. Y eso causa una deficiencia de cobre. Okay. Algo muy importante que muchas veces no consideramos en un sistema de producción es la concentración de minerales en agua. Recordemos que un bovino requiere, por cada kilogramo de materia seca que coma, requiere 4 a 7 litros de agua. Y la agua puede contener muchos minerales que pueden afectar o que pueden interactuar con otros minerales y causar problemas de deficiencia, ¿no? Esta es una tabla donde presentamos los sólidos totales disueltos en agua y vemos cómo se clasifica, ¿no? En menos de 1000 partes por millón es excelente agua, o sea, muy buena. Todavía podemos decir que menos de 3000 partes por millón hay un bajo impacto, o sea que no es un problema grave. No es lo mismo 1000 partes por millón o 1500 a 3000, ¿no? Pero de cualquier manera el sistema de producción no se ve muy afectado por por las concentraciones de minerales que se encuentran en esa agua. Cuando ya tenemos más de 3000 partes por millón, ya comenzamos a tener problemas. En algunas regiones de Nuevo León, por ejemplo, en China, en Bravo, hay mucho sodio, por ejemplo. En Linares hay mucho azufre. O sea, las aguas pueden tener mucho azufre, mucho yodo, mucho azufre, mucho sodio, mucho hierro, y todos esos elementos minerales nos pueden afectar el desempeño. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, en Coahuila tenemos un análisis de agua. Aquí vemos cómo el nivel crítico máximo, hablamos de 3000 partes por millón, y tenemos rangos que van desde 270 a casi 1200 partes por millón de sólidos disueltos en agua, ¿no? Discúlpeme, de 276 a 4400 partes por millón, ¿no? El promedio es 1193. Y vemos cómo, por ejemplo, el calcio también puede variar también desde casi 0 a 500 partes por millón. Calcio y magnesio no son un problema en agua, no son un problema grave. El sodio sí puede causarnos problema. Aquí, por lo general, niveles de sodio arriba de 300 partes por millón pueden causarnos algunos problemas. Inclusive tenemos regiones donde tenemos 400, 500 partes por millón, y ahí es donde hay que tomar en cuenta que no hay que suplementar mucha sal no hay que meter mucha sal en los suplementos. Entonces necesitamos limitar la cantidad de sal que incluimos
los suplementos o los alimentos. Aquí vemos algunos, por ejemplo, azufre en forma de sulfatos. El nivel máximo es 500 partes por millón. Todavía hasta 1000 partes por millón es tolerable. Todavía puede manejarse en la alimentación. Aquí tenemos en Coahuila, esas muestras, eran muchas muestras, es un promedio de muchas muestras ahí. Aquí vemos, el mínimo eran 20 partes por millón hasta 1691 partes por millón de sulfatos. Entonces ahí tenemos un problema con el cobre, lo más seguro, ¿no? Sulfatos o hierro. Tenemos también niveles hasta muy altos, hasta 600 partes por millón, cuando lo máximo debe ser 300. Y ahí vemos otros elementos. El manganeso no es tanto un problema. Y pues aquí vemos también niveles altos de arsénico o nitratos también, que son tóxicos, pero que en el rumen se pueden desdoblar de cualquier manera, ¿no? Aquí vemos una muestra de una agua, por ejemplo, 4.461 partes por millón de sólidos disueltos. Vemos cómo el sodio está en 1.200 partes por millón, cuatro veces el nivel máximo tolerable. Y vemos cómo el azufre está en 1.446, casi 3 veces más que el nivel máximo recomendable en el agua, ¿no? Entonces, este tipo de aguas pueden causar muchos problemas. Y ahorita les voy a enseñar por qué es importante considerar los análisis de agua en un sistema de producción. Ok, vamos a nomás mencionar rápido que los requerimientos, los minerales son requeridos, y hay una tabla, unos estándares o unos requerimientos del NRC, del Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos, pero esos requerimientos son requerimientos mínimos, no son requerimientos óptimos, ¿no? Y esos requerimientos mínimos son para prevenir síntomas de deficiencia o problemas metabólicos, ¿no? Pero no son los requerimientos óptimos para mayor productividad, ¿ok? Entonces, ahí una suplementación mineral debe ser estratégica y debe ser de mayor precisión. Hay que analizar el agua y el alimento y el forraje para poder tener una mejor suplementación. ¿Qué nos afectan los requerimientos de los minerales? El nivel de producción, el estado fisiológico, la genética. Ahorita voy a mencionar algo de la genética, el clima, el estrés, los antagonismos. Ya mencioné algunos antagonismos, por ejemplo, el del hierro, el del azufre, el del molibdeno con el cobre y la disponibilidad del elemento mineral. Aquí podemos ver cómo tenemos en cuanto a la suplementación del animal, podemos tener, si tenemos una suplementación óptima, un requerimiento mínimo, el cual varía bastante, un requerimiento mínimo. Podemos mencionar que en algunas situaciones este requerimiento mínimo se aumenta dependiendo de las concentraciones de algunos elementos minerales en el agua y en el alimento, ¿no? Entonces el desempeño es menor y va aumentando conforme llegamos al nivel óptimo de requerimientos y luego se reduce cuando hay un exceso de algún mineral que puede causar un problema, ¿no? Pero este requerimiento óptimo varía dependiendo de algunas situaciones, ¿no? Aquí rápidamente vemos el nivel crítico de tolerancia. Por ejemplo, vemos algunos elementos minerales, las concentraciones que se requieren. Ahí vemos aquí, por ejemplo, el azufre, 0.15, máximo 0.4. Vemos como el potasio, por ejemplo, es 0.6 a 0.7. Hay una cosa, en pastoreo, generalmente, como hay poca energía, poca proteína, y el desempeño es menor en agostaderos, por ejemplo, especialmente en el invierno, el requerimiento de potasio es mucho menor, puede ser de 0.4%, entonces se reduce mucho ese requerimiento dependiendo mucho de la disponibilidad de otros nutrientes en la dieta. En cuanto a microelementos, podemos ver aquí las concentraciones y ya les mencioné
el cobalto en 0.15, el selenio en 0.1, y aquí vemos los niveles máximos de tolerancia de esos elementos. El cobre podemos hablar de 10 partes por millón y máximo 40 partes por millón para evitar un problema de intoxicación. Aquí nomás quiero mencionar para comenzar a ver un poco sobre algunos requerimientos y interacciones. Por ejemplo, cuando hablamos en bovinos, requerimos 10 partes por millón de cobre, mientras que en ovinos es 6 partes por millón. Ustedes pueden intoxicar un ovino si le dan un alimento de un bovino. Entonces, el ovino es muy susceptible a una intoxicación. Por ejemplo, estos ovinos, esos borregos Texel son muy susceptibles a una intoxicación con cobre. Y por otro lado, vemos que los caprinos requieren de 15 a 25 partes por millón. Requieren casi 3 hasta 4 veces más que un ovino. Entonces, veamos cómo entre especies hay diferencias importantes en los requerimientos de minerales. Y eso también sucede entre las razas bovinas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, también todo depende eso de la concentración de azufre y molibdeno. Si tenemos estas concentraciones o estos rangos de concentración, no hay ni una interacción. Sin embargo, si tenemos más azufre que 2.5 y más molibdeno de 2 miligramos por kilogramo, de 2 partes por millón, ya tenemos problemas. Aquí quiero mencionar, por ejemplo, hay un mayor requerimiento del ganado cimental que el ganado, por ejemplo, que una raza como el Angus, ¿no? Y los requerimientos de algunos minerales son mayores, por ejemplo, en cimental, ¿no? Se ha registrado una mayor absorción de cobre en la raza Angus en comparación con la cimental, debido a que tiene una mayor expresión biliar de cobre en el cimental, por lo cual su requerimiento aumenta. O sea, eso no es bueno o malo, es simplemente es que el requerimiento sí hay que considerarlo. La raza cimental obtuvo un bajo desempeño productivo en pruebas con dosis recomendadas por el NRC, por lo cual se estima que su requerimiento es mayor. Aquí voy a mencionar, voy a mostrarles, por ejemplo, un video donde un animal que es un animal campeón, ya saben, creo que ustedes saben de lo que hablo, consumiendo una agua con mucho azufre, lógicamente el requerimiento de cobre aumenta. Y aquí podemos ver, nomás para que vean cómo después de estar suplementándole minerales adicionales, algunos quelatos, comenzamos a quitarle, se ve como pierde ese pelo, comienza a perderlo, a renovarse. Cuando hay una suplementación de minerales adecuada. Entonces, sí es importante ver cómo los animales se afectan. Doctor, ahí cuando transmite con el video... Cuando hay una falta de, cuando hay una interacción como esa. Doctor, ahorita... Entonces aquí podemos ver, por eso... ¿Disculpa? Ahorita que puso el video y habló, se entrecortó mucho su llamada, su voz, Okay. perdón. Sí, muy bien. Sí, nomás aquí podemos ver que este animal estaba consumiendo una agua con mucho azufre. Entonces vemos ese animal, como en otros que hemos suplementado en regiones donde hay mucho azufre, ¿sí? O hay mucho molibdeno en el agua, puede causar una deficiencia de cobre. Y eso puede afectar al animal. Vean el pelo, el color del pelo, cómo está más un café se hace amarillento, un negro se hace más escobrizo. Entonces, por eso es muy importante analizar el agua del rancho, ¿no? Okay. Aquí podemos ver, por ejemplo, un Angus. Fíjense en la foto superior. Fíjense el color cobrizo del animal. Es el mismo animal un mes y una semana, más o menos un mes y una semana después de estar suplementando minerales esos animales. Aquí vemos que hay muchas interacciones, ¿no? Entre ellas están la de cobre con azufre, el cobre con molibdeno
o el cobre con hierro. Entonces, vemos que este animal, después de suplementarlo con minerales quelatados, lógicamente, aquí son minerales, son quelatos que de algún elemento mineral como cobre o zinc, en el caso de cobre, que son más disponibles para el animal y mejoran su utilización, su absorción, evitan interacciones. Entonces aquí vemos cómo cambia el color del pelaje, se hace más oscuro, más negro y más brillante, ¿no? Y lo mismo hemos hecho con otras. Voy a meterme un poquito, me pidieron que diera algo hablar un poco de los productos de la empresa, entonces voy a aprovechar, espero que se tome como bien, ¿no? Por ejemplo, hemos estado ofreciendo algunos productos que contienen minerales trazas, que son quelatos. Generalmente usamos glicinatos. Y esos minerales quelatados son más disponibles. Entonces, allí vemos otra prueba de cómo cambia el animal. Aquí cómo cambian los animales conforme van pasando el tiempo en cuanto a la suplementación. Entonces, este producto lo usamos para ganado de exposición. El desarrollo de los animales, la ganancia de peso es mayor en esos animales. Acabamos de terminar un estudio reciente que vamos a publicar con respecto a esto, ¿no? Entonces, los requerimientos cambian, son mayores conforme cuando hay algunos elementos, por ejemplo, el cobre en cantidad, en cantidad baja y hay mucho azufre y molibdeno en el agua o alimento que interactúen y que eviten su absorción. Entonces, bueno, ya hablando ya falta menos, voy a hablar de condición corporal. La condición corporal de una vaca es el factor más importante en cuanto a la gestación, a la preñez. Aquí podemos ver esta clasificación actual. Antes se usaba una clasificación de 1 a 5, actualmente usamos una clasificación de 1 a 9 y generalmente lo deseable es tener una condición mínima de un 5, un 6, ¿sí? Un 5 a 6, si es 7 máximo, también puede, este rango de 5 a 7, 6 es una buena condición corporal. Entonces, ahí es importante entender cuál es la relación que tiene la condición corporal con la tasa de preñez. Aquí vemos que conforme aumenta la condición corporal, aumenta la tasa de preñez. Entonces, la condición corporal depende de los nutrientes. No solamente depende de la energía, del grano, depende de la proteína, depende de los minerales. Yo no tengo, ahorita yo quisiera enseñarles una foto, pero ahorita no tuve tiempo de ponerla, me acordé de ella, con un suplemento de 250, 300 gramos y una suplementación mínima de energía y proteína. Estoy hablando de una suplementación muy baja, 300 gramos, pueden tener una buena condición corporal. Depende mucho de la época del año y de la calidad del forraje, pero es muy importante la condición corporal del animal. Entonces, la suplementación va a variar dependiendo de la condición de la vaca y también, lógicamente, de la disponibilidad y calidad del forraje en el agostadero. ¿Por qué, cuándo y qué suplementar? Bueno, ya sabemos que muchos nutrientes son importantes para la reproducción. Por ejemplo, la energía es muy importante para la reproducción, la energía, la proteína. Esos dos nutrientes van de la mano, ¿sí? Casi toda la concentración casi todos los nutrientes van de la mano con la energía, pero principalmente la proteína. Es importante tener suficiente proteína también y también suficiente energía para que la proteína se pueda aprovechar en el rumen por las bacterias. Entonces, ambos nutrientes son importantes. Vitamina A, la vitamina A es importante, especialmente en agostaderos del norte del país. Deficiencias de fósforo, selenio, cobre, zinc, también nos afecta en la cuestión reproductiva.
Todos estos nutrientes son importantes para la reproducción. ¿Por qué suplementar? Bueno, pues para corregir deficiencias de nutrientes del pasto, por ejemplo, minerales, proteína, energía, vitaminas. Nomás hay que acordarse que el pasto contiene mucha energía, tiene energía que puede estar disponible si suplementamos. Y cuando el forraje es de buena calidad, hay mucha energía disponible. Pero cuando se es tosco, la disponibilidad de la energía es menor y suplementando aumenta la disponibilidad de esa energía. Entonces, también, por ejemplo, nosotros incluimos algunos ionóforos como la monensina o la salocid, y esos ionóforos lo que hacen es, por un lado, por ejemplo, la monensina nos ayuda a modular consumo, a restringir el consumo, a evitar que el animal coma más o coma más homogéneamente, que el animal coma más homogéneamente, que no haya tanta competencia por el consumo del alimento. Y también el ionóforo lo que hace es que reduce la producción de metano y aumenta la disponibilidad de la energía de los pastos, ¿no? Entonces podemos aumentar hasta un 15% la disponibilidad de la energía con un ionóforo, ¿no? También una suplementación lo que hace es facilitar el manejo en el pastoreo, ¿no? ¿Qué tipo de suplementos tenemos? Tenemos suplementos minerales, algunos contienen vitamina A, que es la más crítica, proteína, algunos suplementos son mineral proteicos, contienen proteína de 30 a 42%, y por lo general se suplementan en cantidad de 0.1 a 0.3% del peso corporal, o más o menos 1 kilo, hasta 1,5 kilos. Cuando es un suplemento mineral estamos hablando de 100 gramos promedio, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de 100 gramos en los minerales. Mineral proteico puede ser de 300 gramos hasta 1 kilo, hasta 1 kilo. Ya un suplemento energético proteico, ya estamos hablando de más suplementación, y mucho es para durante el empadre o para producir leche, ¿no? ¿Cuándo suplementar? ¿Época de lluvias o época seca? Estamos hablando que en las dos épocas es importante suplementar. En época de lluvias hay más nutrientes, entonces se requieren más minerales, y es cuando menos comen minerales, entonces hay que ver la manera de que esos minerales los puedan consumir. Por lo general, si el consumo es bajo, hay que acercarlo al agua para que coman más. Y en la época de seca también se requieren porque los pastos tienen menos energía, menos proteína, menos nutrientes, ¿no? El estado fisiológico es importante. La lactancia es la más exigente. El empadre también, ese empadre es exigente en cuanto a energía, pero la lactancia se requieren todos los nutrientes. Gestación también se requiere, pero no tanto como la lactancia. Crecimiento y el mantenimiento es cuando menos se requieren nutrientes. Inclusive una vaca con un buen pasto puede ser que solamente requiera minerales, no se requiere otra suplementación adicional que los minerales, ¿no? Ya para terminar, nomás quiero presentarles algunos productos de la empresa, si me permiten, para la cuestión de suplementación. Nosotros tenemos en la empresa algunos productos que, por ejemplo, un producto que se llama el Microfos 12, que es un suplemento mineral con 12% de fósforo y tiene una relación más o menos 12:8. Usted tiene más fósforo que calcio, ¿no? Y este suplemento mineral, el consumo puede variar de 75 a 125 gramos. Por lo general está cerca de los 100 gramos, ¿no? En una vaca, ¿no? Tenemos otros dos suplementos que son suplementos mineral proteicos. Este suplemento es el 830, tiene 8% de fósforo y 30% de proteína. Y tenemos en dos presentaciones con la salocida sódica y con monensina. Y este producto es un suplemento mineral proteico, que el consumo es como 150 gramos más o menos. Aporta algo de nitrógeno que las bacterias del rumen van a aprovechar para digerir la fibra. Entonces, este producto es muy interesante porque es bajo consumo y también tiene minerales de muy buena disponibilidad, y es una opción en algunas épocas del año cuando hay pastos de buena calidad. Si tenemos ya una época seca y donde hay mucho pasto, pero necesitamos más
un poco de energía y más proteína, tenemos el Tecnofos 440. Este tiene monensina como ionóforo y el consumo es como 250 a 300 gramos. Es un producto de los que más vendemos en la empresa, es un producto líder en el mercado. Si lo prueban, yo creo que les va a interesar mucho. Hay una cuestión de que tenemos este producto en polvo o en harina en polvo y también lo tenemos en block. Entonces también se puede usar en block este producto. Por otro lado, tenemos los iniciadores para becerros. Este producto tiene 20% proteína. Es un free feed. Es un iniciador de muy buena calidad. Es ese iniciador para permitir, permite que el becerro pueda destetarse y que se siga suplementando un poco después del destete y que no sufra tanto el becerro. Ese destete que tiene el animal. Ahora actualmente tenemos un producto nuevo, novedoso, que se llama Reus. Reus significa Ruminant Early Weaning Supplement, suplemento para el destete temprano. Es un producto extruido con 25% proteína y tiene mucha energía. Tiene como 8% de grasa. Este producto es un producto extruido, es un proceso donde se gelatinizan los almidones y la proteína se hace más indegradable. Hay un producto muy similar en Argentina, se llama Ruter, y actualmente nosotros sacamos este producto para México, y es un producto muy novedoso, muy interesante, y el consumo es bajo, y también se puede usar para destete temprano. Por otro lado, tenemos los Minplex, son minerales quelatados, aquí para ganado, también ya vimos que hay una premezcla para ganado de exposición, también tenemos una para corral de engorda. Aquí está el Minplex Expo 6. Y ya finalmente, las conclusiones, podemos decir que una buena condición corporal es importante para máxima cosecha de becerros. Con la suplementación mineral se puede aumentar hasta 20% de la preñez. Entonces, los minerales son críticos en la suplementación. Primeramente minerales y después proteína y después un poco de energía. Los suplementos proteicos maximizan la utilización de los pastos. Entonces, sí, esos suplementos proteicos tienen minerales, tienen ionóforo, pero lo que necesitamos es un complemento de bajo consumo que ayude a tener un costo-beneficio en la suplementación de los animales, ¿no? Gracias.